coma, que prosigue después de poner punto y coma en la forma de truncar. Sirve acá los números decimales. Ahí vamos a colocar los números decimales. Aquí, entonces, ¿qué sería? Después de colocar esos puntos decimales, vamos a colocar aquí, entonces, ¿cuántos números decimales queremos que tenga nuestro dato? Quiero que tenga en este momento que sea, que solo tenga ninguno, que no tenga ningún número decimal. Entonces simplemente le hago Cero. esto. O le podemos poner 0, 0. Y ahí, como no me valida el 0, no valida el 0, veamos bien, no valida el 0. Entonces, ni lo valida tampoco. Vamos a ver si lo valida con comillas. Tampoco nos valida. Entonces, ¿cuál es lo que se coloca cuando tengamos un número 0? O que tengamos otro valor. Si nos aparece así, vean que con cualquier número nos aparece que no tiene un valor, entonces, ¿qué podemos hacer? Posiblemente acá nuestra máquina, nuestra computadora, no valide ese punto. Posiblemente sea eso, que no valide este punto que nosotros colocamos. Entonces, ¿qué se hace? En vez de punto, ¿qué se coloca? Coma. Si no nos valida nuestra máquina los puntos, se utiliza una coma. Recuerden eso, porque hay algunas máquinas que tal vez no lo pueden interpretar. Entonces, por eso se coloca coma aquí, veamos bien. Pero al colocar la coma, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué observaron que hizo? Si tenemos acá 754 punto o coma 756, lo que sucede es que no hace el redondeo, mientras que está así con el punto no pasa nada, pero ahí vemos que no realiza ninguna acción, no realiza ninguna acción porque siempre acá, por ejemplo, le voy a colocar que acá sea que me deje 2 números ahí. Entonces, al realizar esto, veamos que no hace absolutamente nada. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que realizar? Siempre es importante hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestros números. Una vez que seleccionamos nuestros números, le damos clic derecho, y después vamos a ubicarnos en formato de celda. Después de formato de celda, verificamos cómo está nuestro dato. Ahí vemos. Siempre para entrar a ese formato hacemos eso. Clic derecho, después de seleccionar los números, y nos ubicamos acá en esta parte, formato de celda. Cuando estamos ahí en formato de celda, vamos a ubicar la parte de números. Y ahí en número vamos a colocar lo siguiente, que esté separado por miles, y que tenga ahí la posición de los decimales. Tenga la posición ahí de los decimales. ¿Cuántos decimales? Le podemos dejar que tenga todos los decimales ahí correspondientes. Hasta 5 podemos dejarle que tenga 5 decimales y después le damos a aceptar. Le podemos dar a aceptar, ahí está. Si queremos que tenga esos 5 decimales para poder hacer la acción. Pero aquí, como tenemos simplemente esto, no va a hacer ninguna función. Entonces acá vamos a ver si en vez de utilizar aquí directamente, veamos acá, en vez de utilizar esto directamente, entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre vamos a cambiar ese valor que va a tener de posición nuestro dato. Nuestro dato va a tener ahí que simplemente tenga 2 separaciones, y después de hacer esas separaciones, vamos a omitir acá, siempre en vez de utilizar acá directamente el truncar, por cuando no nos funciona con lo que es coma, la coma directamente, entonces ahí si no nos funciona la coma directamente, ahí tenemos que realizó ¿cuántos?
2. Quitó el punto 3, solamente lo dejó a 1. Ahí vemos, ahí lo quita y simplemente lo resume a un dato específico. Si tengo acá, por ejemplo, esto, aquí lo reduce a 2. Ahí tenemos a 2, lo reduce. Y si queremos, ahí vemos, va cambiando. Ese truncar y aquí vamos teniendo los comas. Recordemos esto, seleccionamos, y luego hacemos clic derecho, y después nos ubicamos en formato de celda. Ahí cuando nos ubicamos en formato de celda, podemos seleccionar que tenga un separador de miles o que simplemente sea el número y que tenga una posición, por ejemplo, de 3 datos, ahí, 3, que tenga posiciones de decimales, que tenga 3 números decimales y le damos aceptar y ahí va cambiando. Vemos que va cambiando nuestro dato. Si tenemos aquí esto, ejemplo, ahí no va a hacer nada. Entonces, hay algunas computadoras que les va a funcionar la parte, aquí vemos, les va a funcionar con punto, pero otra les va a funcionar con coma. Con coma es como les va a funcionar. Y ahí es donde cambiamos el formato. Veamos bien, siempre va a ser clic derecho, formato de celda, y ahí va a colocar esto. Siempre ahí, cuántas posiciones de puntos decimales, después del punto decimal, cuántos números queremos, ahí, por ejemplo, coloqué que 3 y por eso valida 3 números decimales. Ahí, y después le damos aceptar. Cuando ya tenemos esto, ¿qué hacemos? La fórmula de truncar, que va a ser igual, truncar, va a ser el número, y después del número aquí, ¿cuántos decimales queremos? Si no colocamos cuántos decimales, pasa esto, que nos quita los decimales. Veamos bien esto, que cuando no colocamos ahí los decimales, hay cuántos decimales queremos, solamente colocamos el número, pasa eso. ¿Podemos hacer otro ejemplo? ¿Ah? ¿Podemos hacer otro ejemplo? Sí, lo vamos a hacer acá, lo voy a hacer. Tengo este otro dato, voy a incluir un dato de 58, por ejemplo, 58. En vez de utilizar el punto, si no nos funciona punto, ¿qué vamos a colocar? Coma. Voy a colocar coma y después de colocar coma voy a colocar los números decimales. Voy a colocar que tenga 3 números decimales. Ahí que tenga el 8, 7, 5. Y voy a colocar otro más que sea el de 20 o que sea 120.50. Ahí tengo estos valores, esos 56. Tengo dos valores. ¿Qué hacemos con esos dos valores? Vamos a seleccionarlos con nuestro mouse. Ahí seleccionamos. Luego clic derecho. Y después de darle clic derecho, nos ubicamos en formato de celdas. Recuerden eso. En primer lugar, seleccionamos los dos números que tenemos. Los seleccionamos. Después de seleccionar esos dos números, le damos clic derecho. Clic derecho. Una vez que damos clic derecho, ¿qué hacemos después de darle clic derecho? Vamos a ubicarnos en la parte de formato de celdas. Le damos ahí clic en formato de celda. Una vez que nos ubicamos en formato de celda, ¿qué prosigue? ¿Qué prosigue después de ubicarnos en formato de celda? Vamos ahí en la parte donde está número. ¿Para qué nos va a servir esta parte de número? Nos va a servir para poder colocar ya lo que es parte de nuestros datos. Ahí tengamos ahí el número. Una vez que tenemos el número, posición de decimales. ¿Cuántos decimales? El formato va a estar en número. ¿Y cuántos va a ser?
esos números decimales. Aquí les vamos a colocar que tenga de números decimales que permita. Puede ser que permita hasta 3 números decimales, posición de decimales, o que permita más. Ahí le puedo colocar que permita 3 números decimales y después aceptar. Y ahí está. Vemos que permite 3 números decimales. El dato. Entonces, siempre que vamos a corregir un dato, va a ser clic derecho, formato de celda, y después nos vamos a ubicar en número. Vamos a seleccionar que ese dato va a ser un número, que no es una fecha, no es una hora, no es un porcentaje, sino que es un número. Pero también existe estas otras validaciones, que estas validaciones también se puede dejar cuando son fracciones. Son fracciones, también se pueden dejar para hacer válido. Si no, aquí tenemos número, que es el que estamos utilizando, número, y que permita cuántos decimales. Aquí le restringimos que permita solo 3 decimales. Acá está, 3 decimales, y le damos a aceptar. Y para realizar la fórmula vamos a colocar igual, luego la palabra clave, que sería truncar, abrimos paréntesis y después colocamos nuestro número. ¿Dónde está ubicado el 58.875? A6. A6. Entonces ahí colocamos A6. Y si hago esto, si solamente hago esto, ¿qué sucede? Que si no le dejo cuántos puntos, cuántos números decimales, me quita, por eso ahí funciona el truncar, me está eliminando, me está suprimiendo esos números que están después del punto decimal. Eso es lo que realizó en este momento. Con el truncar, quita esos números que están después del punto. Me quitó el 875, solamente me dejó el 58, porque aquí en la fórmula no le indicamos cuántos números decimales queremos. En cambio, si colocamos esto, punto y coma, y después números decimales, quiero que tenga, si quiero que tenga un número decimal, aquí puedo colocarle 1 y después, ¿qué va a suceder? Me va a dejar un punto decimal y sería el 8. El 8 me está otorgando ahí porque le indiqué en la fórmula que solamente tenga un número decimal. Si hago esto otro, igual, truncar, la palabra truncar, después paréntesis y seleccionamos el número A7. Indico acá, en este caso, no indico nada. Ahí, ¿qué sucede? Me deja sin los puntos decimales. ¿Comprendieron esa parte? Sí. Ok. Entonces ahí, por eso es que quito los decimales, porque acá no le dejamos con cuántos puntos decimales, con cuántos números, perdón, después del punto decimal. Entonces por eso me quita todos los decimales y deja así hasta 120, porque no le indiqué acá cuántos decimales. Si en cambio dejo esto, punto y coma, 2, que después del punto me deje 2 decimales aquí, eso es lo que hace, va a dejar esos 2 decimales. Ahí está. ¿Y por qué nos aparece de esta forma? Siempre va a ser así, para que no tenga puntos decimales. Y recuerden siempre que queremos omitir lo que son esos decimales y realizarlo de otra forma, siempre se va a hacer así. Formato de celda y después de ahí, ¿cuántos? Vamos a seleccionar números y acá, ¿cuántos decimales queremos? Si no queremos utilizar el de truncar, se puede hacer así. Y por ejemplo acá le indico que sean 2 decimales ahí y eso es lo que realiza. Realiza esa fórmula para reducir, para utilizar tanto el truncar como también esta otra fórmula. Y vamos a hacer entonces las funciones estadísticas. El día de hoy vamos a hacer estas 3 funciones estadísticas. Vamos a tratar de completar esas 3 y vamos a ver para qué nos sirven estas funciones estadísticas. ¿Qué nos indica? Que permiten realizar un análisis estadístico de los datos. Estas funciones estadísticas para eso nos sirven, para poder realizar un análisis estadístico de los datos. Tenemos la primera fórmula.
¿Cuál es esta fórmula? La de contar. ¿Para qué me sirve esta fórmula de contar? Cuenta el número de celdas que contiene que contienen números de un rango específico. Eso es lo que realiza, cuenta el número de celdas que contienen números de un rango específico. Y aquí está la fórmula, esta es la fórmula que se va a realizar para poder contar. Quiero contar en este caso cuántos datos se ubican. Por ejemplo, acá. ¿Cuántos datos tengo acá? O acá, en este dato. ¿Cuántos tengo acá? 2 datos. Entonces, quiero que me cuente cuántos datos. Voy a utilizar la fórmula contar y va a ser igual que después va a seguir contar. Luego, paréntesis. ¿Dónde están ubicados esos números? En A, ¿qué? A6 y también en donde Una más. pregunta, ¿tenemos que copiar ese tema que está en Ahí Word? se los voy a enviar, sí. Entonces lo tenemos que copiar en Santillana para la tarde, ¿verdad? Sí, ahí en Santillana va a estar, correcto. Ahí tenemos entonces A6 y ¿hasta dónde terminan los números? ¿Hasta dónde llega? En A7. Entonces sería punto y coma A7. Vamos seleccionando esos dos datos. Ya los tengo ahí seleccionados. Entonces, ¿qué es Profe, lo que va a ver? ¿Sí? donde está el tema no se ve lleno todo, no se ve lo que No te todo preocupes, termina a contar. va a estar el tema en Santillana. Sí, es ¿Cuál? que me gusta adelantar un poquito las cosas. ¿Cuál? Sí, va a estar en Es que no se Santillana. ve Este tanto. tema va a estar en Santillana. Por eso es que no lo dejé que lo copiaran para que pudiéramos avanzar con la fórmula. Este va a estar en Santillana. Va a estar en Santillana para que puedan copiar el tema. Bien, ahí vean cuántos números me contó. 2 y está correcto. Para eso funciona esta fórmula de contar. Vamos a colocar igual contar, después paréntesis y cuáles van a ser los datos que quiero que cuente acá. Quiero que cuente estos dos números. Entonces ahí, estas dos celdas y ahí me responde de que tengo dos números. Tengo dos números. Ahí estamos aplicando la de contar, igual contar y se colocan los valores que va a contar. Muy bien. ¿Comprendieron esa parte? Simplemente es así, igual contar y después los valores que deseamos contar. Vamos a utilizar la de contar en blanco. ¿Para qué me sirve ese de contar? Contar blanco. Contar blanco. Ese de contar blanco nos sirve para cuando vamos a contar datos y que se ubican, más que todo es para contar los espacios en blanco. ¿Cuántos espacios en blanco tenemos? Entonces va a ser igual contar punto blanco, contar punto blanco. ¿Y qué datos queremos que cuente? Voy a seleccionar acá dándole clic con el mouse y a llegar hasta abajo. ¿Cuántos espacios en blanco me tendría que salir acá? Vamos a ver. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos espacios en blanco hay? 8. Espacios en blanco. Están en espacios en blanco, ahí 8. 2. 2. Entonces doy enter y ahí está 2. Porque está sacando ¿qué? Los espacios en blanco. Aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí me cuenta cuántos números tengo ahí. Eso es lo que hace. ¿Cuántos números tengo ahí de datos? ¿Cuántos números? Y acá, ¿qué es lo que realiza? Aquí me determina cuántos espacios en blanco. Si, por ejemplo, aquí, en este dato, voy a borrar acá, voy a seleccionar, si quito esto y doy clic acá en esta parte, doy clic acá y hago esto. ¿Cuántos me contó? 5, porque es cierto, hay 1, 2, 3, 4, 5 números. Eso es lo que realiza, ¿ven? Igual contar y seleccionamos toda la línea y nos está contando que tenemos 5 números. Y si hago esto, me va a contar cuántos espacios en blanco tenemos. Eso es lo que realiza. Y cada vez que realiza de esta manera, va a determinar cuántos son esos datos que tenemos ahí. Y si voy a realizar esta última,
antes de que terminemos ahí, esta de contar sí. ¿Para qué me va a servir el de contar sí? Para contar según el rango. Entonces ahí tengo igual, contar. Una vez que tengo igual, contar, punto sí, abro paréntesis. ¿Y cuál es el rango? Quiero que cuente todos estos números y después punto y coma, pero que determine, voy a colocar entre comillas, voy a colocar que va a contar los números que sean mayores, este es el símbolo, ¿ya? O números que sean mayores ¿de cuánto? Mayores de 100. Entonces, ¿cuántos números mayores de 100 hay? Hay 2, aquí está, son 2. Y si dijera que me cuente los números mayores de 50, hay 3, y es cierto, está este y este. Ahí está, ¿vemos? Ahí, repito, el número para contar los valores sería igual contar y seleccionamos todo el rango de datos. Y ahí nos va a salir cuánto es el resultado. Ahí está, 5. Si queremos contar espacios en blanco, va a colocar igual contar punto blanco y sería todo el espacio de números. Y ahí me va a contar cuántos espacios en blanco, ¿ven? Igual contar punto blanco y seleccionamos todo. Desde A12, 2 puntos, hasta A8 va a contar. Y hace lo mismo acá, va a colocar igual contar punto sí y va a contar desde A2 hasta llegar a A8. ¿Pero qué va a contar? Punto y coma. Va a contar y aquí le especificamos el rango, el criterio más que todo. La condición va a ir entre comillas indicando mayor de 50. Va a contar los números que sean mayores de 50. Y ahí está, que son 3 números mayores de 50. Eso es con respecto a esas fórmulas, para que las tengamos